Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados. Hoy, en Miércoles de Mina, el ex ministro de la Era Lugo, Camilo Suárez, deberá afrontar juicio oral y público por presuntas sobrefacturaciones durante su gestión en la Secretaría de Emergencia Nacional. Esta noche, en un mano a mano, nos cuenta toda su verdad. Además, el estado de las cárceles del país obligaron al Ministerio de Justicia a declarar emergencia penitenciaria. ¿Cuáles son los planes para afrontarla? De esto y más nos hablará la ministra de Justicia, la señora Carla Basigalupo. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo vestida por Tinola Borbón, fíjense qué preciosa la chaqueta con el calado en las mangas y unos brillitos. Muchísimas gracias, Tinola, como siempre. Ya saben que si quieren consultar con Tinola Borbón, pueden hacerlo. Yo estoy un poco dormida todavía. Tinola Borbón pueden hacerlo al 021 52 50 60. Tengo medio cara dormida, ¿verdad? Hinchadita, así. Bueno, Revlon nos presenta, como siempre, su colección Ultra HD. Ya sabes, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera que intensifica el volumen y el color de manera ligera con una aplicación uniforme. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en tiendas Vendôme. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza, sin lugar a dudas, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Su casa central en la avenida Fernando del Amor, al costado de la terminal de ómnibus. De todas maneras tenés Joseph prácticamente en cada esquina. Materiales sobre Camilo no insiste, o sea, ya todos le conocemos, todo ya, ¿verdad? Estaban las imágenes, estaban esas imágenes al Sí, principio, las Mina. imágenes, pero te quiero decir, material Mina, no. Mina. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Camilo. Buenas noches, doña Buenas Mina noches. Si Feliciangeli. bien, digamos... Todavía no Todavía pasó no me mucho desperté, tiempo sí. que yo estuve en Radio 1000, Sí. entonces le quiero sugerir algo. ¿Qué? Esas publicidades, para que no se trastabille la lengua, Sí. yo le puedo ayudar a leer si quiere. ¡Ah, que vos era un desastre, Camilo! ¡Qué bárbaro! No, pero- Ni para leer publicidad ni no servía este muchacho. Y bueno, pero hagamos entonces ¡Qué cosa! el trastabilleo a dos voces. A dos voces. Bueno, ¿qué tal, Camila? Muy Hablando en bien, serio, un ¿cómo gustazo estás? Te extraño, reencontrarte. Camilo. A veces suelo escuchar las discusiones allí que tienen y quiero meterme, Sí. pero después digo, no, mejor allí no te metas. No, es más, te llamamos muchas veces porque... Ya he visto los mensajes, yo estaba Sí. fuera del país. ¿Sabes qué me llamó? Le dije, no está sé, todo el mensaje. Una vez habrás estado Le- fuera, pero si no quiere decir que no estás acá. No, pero Porque mil veces te llamamos. en la misma semana después de lo del Brasil, yo recuerdo bien que me llamaron y yo no estaba en ese momento. Bueno, vamos a... Ya me dijo, voy a perdonarte sacarle una vez más. Foto de Una pantalla y vez le muestro a la más. señora Mina porque no me va a creer, me dijo. Bueno, varias cosas queremos hablar con Camilo desde esta última información que leía y en base a eso dije, bueno, vamos a hablar un poco con Camilo sobre este tema y también, obviamente, queremos hablar del gobierno de Cartes, queremos hablar de Lugo, de los proyectos de 2018, porque lo invitamos también como periodista, porque él es uno de los periodistas más nuevos y uno de los políticos más viejos. ¿Por qué tan viejo? Digo, porque siendo joven. Porque Camilo militó y activó en política de los 2 años, me parece, de edad. Él nos va a contar dentro de un ratito. Y periodista porque hace poco, efectivamente, unos añitos nomás, incursionó en el mundo periodístico, pero ya con una de alto vuelo de su intervención en el periodismo. Pero ¿hace cuánto que vos activás en política, que militás? ¿Desde los Bueno, cuántos años? yo empecé a tener alguna acción propia Sí. con cuestiones
gremiales y compañía a los 12 o 13 años, cuando estaba ingresando al primer curso del colegio, era el Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Ella estaba en la Facultad de Filosofía. Exacto. Y era el último año, 87, 88, 89, últimos años de la dictadura, y estábamos muy influenciados por el movimiento estudiantil universitario que estaba muy, en ese momento, en mucho movimiento. Entonces, claro, tratamos de organizar el centro de estudiantes y desde ese momento hasta ahora nunca dejé la actividad político-gremial. Espera, 12 años y tenés ¿cuánto? 40. 40, o sea, 38 años hace, ¿verdad? 28 años. 28, perdón, Sí. ya la agregué más. Bueno, Sí. Impresionante, Camilo. Por eso digo que uno de los políticos más viejos, porque ya tengo 38 años de militancia política, no tiene todo el mundo. Y en periodismo hace 3 o 4 años. No, 2 años y noviembre del 2013 ingresé. 14, 15, que empecé en la 970, allí Cartes compra la radio, que dicho sea de paso, y me permití un pequeño paréntesis nomás, con algunos amigos de la radio, yo le decía, cuando me decían quédate, y le dije, yo no puedo quedarme en una radio propiedad del presidente de la República y yo soy opositor, no es ético, le dije, periodísticamente. Al día siguiente que deje de ser presidente y si llaman y quieren mi concurso, podría evaluarle. Me dice, y además le digo, vamos a ser sinceros, Cartes compra la 970 porque quiere expandirse dentro del campo comunicacional para poder influir en la agenda informativa para defender sus intereses políticos. Obvio. Me dice, no, lo que vos no entendés es que en el negocio de las comunicaciones ahora hay mucha expansión y puede ganar dinero. No me tome el pelo. Pero claro, es lo mismo que yo le dije a Vargas Peña, ¿verdad? Cuando yo le dije, escúchame, Cartes no va a poner un medio de comunicación para ganar dinero porque su ganancia está en los cigarrillos, no está en el tema de un medio de comunicación que es un chiquitaje lo que podés ganarte, quiero decir, para la fortuna que tiene él. Para a menos que compre la CNN. Claro, pero si me decía un medio local. Pero ni aún, porque te puedo asegurar que ni la CNN no le da lo que le da el tema de su negocio propio. Pero te puedo asegurar, pero te apuesto lo poco o lo mucho según... Yo allí empecé a pensar y dije, tal vez tiene razón, porque yo le conozco a una amiga que ahora es multimillonaria, dueña de una radio que me tocó trabajar con ella. Claro, y a lo mejor quiere ser como ella. Cuando lo que pasa es que él quiere ser como yo, no, le va a costar, son años, Horacio, son años. Bueno, pero me impresiona realmente cómo pasan los años. Yo lo conozco a Camilo desde chiquitito, efectivamente, desde que era un adolescente prácticamente. ¿Tus padres también eran militantes políticos? Sí, ¿verdad? Mi mamá, yo recuerdo, yo nací en la Argentina, justamente por esta cuestión, mi papá es brasilero. Mi mamá estaba estudiando en la Facultad de Filosofía, justamente, y recuerdo esos años, esos años 80, cuando yo estaba en la escuela todavía y ella estaba vinculándose a la actividad gremial. Que venía ya ella recién del exterior. Venía de la Argentina, sí. Bueno, ella no pudo terminar incluso el colegio, tuvo que irse así. Después vino, me crió a mí, era peluquera, tenía una despensa, terminó el colegio, se fue a estudiar a la facultad, me dejaba la noche cuidándome con mi bisabuela. Entonces sí, claro, ella muy sacrificada desde siempre. ¿Y tu mamá qué es en sentido, aparte de ser ama de casa? No, todas las mujeres son amas de casa. ¿En qué trabaja? Ella es psicóloga. Y justamente estaba hablando en pasillo con la gente del Ministerio de Justicia y Trabajo, de Justicia ahora. Él le contaba, pues me contaban lo que viene después en el bloque siguiente, que es, discúlpame sacarte la primicia, pero el tema de la exposición de ropas, confecciones que están haciendo personas que estuvieron, mujeres que estuvieron recluidas. Y le dije, mira, a mí me interesa ese tema y tengo sensibilidad porque a mi madre le tocó trabajar muchos años en la penitenciaría como psicóloga en Tacumbú. Recién, varios años. ¿En qué años más o menos? 89, 90, 91, 92, esos años donde había un general Frete Farías, que era el director de la cárcel, y yo sabía las penurias que pasaba mi madre como psicóloga, teniendo que aguantar ese dolor y frustración de la gente que estaba recluida. Después se va de allí a trabajar a la Fiscalía General del Estado y es directora de Asistencia a Víctimas del Delito, que es una dirección de la Fiscalía que tenía como misión, por un lado, contener a aquellas personas que fueron víctimas de un delito. Mayoritariamente, recuerdo yo, seguramente me va a corregir en mi casa si es que estoy equivocado, eran menores que fueron abusados sexualmente. Entonces, yo recuerdo muy bien, porque ese dolor vos llevas a la casa y no podés guardártelo, es muy fuerte. Hasta el año 2000 o 2001, que llega a la Fiscalía La Torre.
Y vos recordarás, Mina, que ese año fue después de lo del marzo paraguayo, en el año 2000, sí, sí. Hubo una cosa rara, de un intento de golpe, algo raro hubo allí. Policías, marinos y compañía denunciaron haber sido torturados. Bueno, y allí vinieron presiones para que se diga esto en tal dictamen, tal otra compañía, y ya renunció a la función pública. Ah, ¿y ahora ya no está trabajando en Sí, la función sí, pública? trabaja en la función pública no, pero siempre en la profesión. Qué bueno. Siempre. Bueno, Camilo, leía esto, ABC Digital, Camilo Suárez enfrentará juicio oral por la supuesta sobrefacturación de coquitos. Por lo menos pusieron acá supuesta sobrefacturación de coquitos. O sea, está ABC Digital por lo menos lo maneja con toda la objetividad, porque supuesta hasta que seas condenado o no, ¿verdad? Dice, tras la elevación de juicio oral, su proceso por corrupción en el caso Coquitos de Oro, Camilo Suárez culpó a ABC tener interés en el pleito y que hay motivaciones políticas detrás. A ver, ¿qué es esto? ¿Por qué va a juicio oral? ¿Después de cuánto tiempo esto va a juicio oral? Bueno, la causa se inició en abril del año 2010. Sí. Durante un año la Fiscalía investigó, hasta abril del año 2011. La Fiscalía tiene regularmente 6 meses para investigar, pero habían pedido 6 meses más en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la Fiscalía dijo lo siguiente: para determinar si aquí hubo o no un hecho punible, nosotros tenemos que hacer una pericia técnica, administrativa, contable, etc. Porque en un primer momento pues decían, si comparamos el precio de los coquitos que compró Camilo con los precios de los coquitos en el mercado, vemos que hay mucha diferencia de precio. Claro, lo que pasó ahora con la ministra de Educación. Exactamente lo mismo. Bueno, son productos diferentes, pero Sí, diga, analogía. Entonces, cuando ellos piden eso, se les da 6 meses más para investigar. No fue por pedido nuestro, fue por pedido de ellos. Hacen la pericia técnica. ¿Qué les arroja la pericia técnica? La pericia técnica de ellos, del Ministerio Público, les dice, señores, acá no hubo ningún delito porque las condiciones en las que se compró era una compra que nos iba a pagar al contado, era diciembre, era presupuesto del año que viene, era una situación de emergencia, etc. Los precios están dentro de los... ¿Qué hace la Fiscalía? No incluye la pericia y avanza en la acusación. Nosotros le decimos, pero esperen un poco. Avance si quiere, pero incluye la pericia. Claro. Y allí es donde se enreda el proceso. ¿Y qué pasó con esa pericia? Hasta Ellos, ahora no está incluida. Ellos no. Y el viernes pasado, la Fiscalía renuncia nuevamente a incluir esa pericia. Y yo le digo, pero esperen un poco. Le digo al juez. Pero la pericia hicieron ellos. Hicieron ellos una y nosotros hicimos otra. ¿Y las dos dieron más o menos igual o la de ellos no? Iguales, exactamente iguales fueron. Uno, peritos del Ministerio Público, sí, y otro, peritos nuestros. Nosotros presentamos nuestra pericia, sí, ellos no presentaron. Le digo yo al juez, ¿sabe cómo esto es, señor juez? Un tema tan controvertido así, no puede ser que una persona dice, a mí me parece. Es como si fuera que usted se va caminando por la calle y encuentra a una persona que está muerta en la calle. Usted no le puede levantar porque sí, diciendo murió. Tiene que venir un fiscal para determinar de manera pericial, con un forense, las causas de la muerte. ¿Y por qué, con qué argumento ellos no presentaron la pericia? Si me podés mostrar la cámara allí, Ahí, la fiscala adjunta, Soledad Machuca, dice lo siguiente. En el diario ABC, del 24 de julio del 2011, Camilo estaba obligado a proteger el patrimonio como regulador de gastos. Dice, Machuca dijo, en el mismo punto, lo que corrobora más la existencia de la conducta desplegada por Camilo Suárez en su calidad de garante, son las declaraciones, las manifestaciones brindadas por la señora María Fátima Torres. Es representante de la firma Distrimerc, que dijo que sus empresas estaban en condiciones de haber sido nuevamente contratadas por la CEN entre el 21 y 24 de diciembre del 2009. Una empresaria que dijo lo siguiente, si a mí me pedían, yo podía vender el coquito a ese precio. ¿Qué nos enteramos? ¿A ese precio? No, a menor precio. Al precio que ella dijo, precio menor que el que yo compré. Claro. ¿Qué nos enteramos la semana pasada, Mina? La testigo sobre la cual la Fiscalía fundamenta su acusación, ¿sabes dónde está? Afuera del país. Sábado 9 de enero del año 2016. Ahora, ¿sí? Última hora. Confirman prisión para exproveedora. La Cámara de Apelaciones, primera sala, confirmó la prisión en el Buen Pastor para una exproveedora del Estado que distribuía leche. Se trata de Fátima María Torres Ferreira, quien fue condenada a 6 años de prisión por el endoso de más de 200 cheques con firmas apócrifas.
O sea que la testigo es una delincuente, por lo menos está... Pero ¿por qué está ella presa? No es por estar delincuente porque le atropelló a una persona en auto. Sí. Porque se le pilló a ella ese modus operandi con diferentes instituciones del Estado. ¿En qué sentido? ¿Cuál modus operandi? El modus operandi, connivencia con administradores y con gente que hace los registros de entrada de las mercaderías, donde ella hace figurar que, por ejemplo, entrega 1000 bolsas y entrega 500. ¿Para qué hace eso? Para poder competir en precio con todo el mundo y ganarle. Se puede bajar por la mitad, total va a entregar la mitad nomás de la mercadería. ¿Qué sucedió aquí en esta cuestión, Mina, para no ir demasiado en detalle? En el año 2009, cuando yo estaba en la función pública, detectamos que esa Secretaría de Emergencia Nacional, que tenía funcionarios que venían ya de antigua data, tenía funcionarios muy valiosos, muy trabajadores. Gente que con una abnegación total, pero también tenía muchos con vicios y corrompidos. El depósito era un depósito así que era el control, era un descontrol. Pillamos nosotros la connivencia entre algunos controladores de depósito con proveedores del Estado como Fátima Torres y gente de la administración, funcionarios antiguos. Cuando nosotros empezamos la investigación, presentamos la denuncia ante el fiscal René Fernández. Eso fue a principios del año 2010. ¿Qué hace René Fernández? Hasta el día de hoy, 2016, nunca investigó. Urgentemente, estos funcionarios que si se investigaba, se iba a pillar, que eran los que estaban en connivencia con esta empresaria, se van al diario ABC Color, de la mano de unos cuantos diputados. El diario ABC Color, a cambio de mi cabeza, les da protección. La Fiscalía presenta 9 testigos, 2 de ellos. Un señor llamado Gonzalo de Iró, vos probablemente le conozcas, fue de tu generación, que aquí nosotros encontramos que él fue condenado ya por cleptomanía. Es uno de los que declara en mi contra. ¿Quién es el abogado de Gonzalo de Iró hoy en día? Patrón Encina Marín, abogado de su colillo. Bueno, la señora que viene con Gonzalo de Iró, Ana González, ¿sabes quién es su abogado? Rodrigo Yódice del diario ABC Color. Si nosotros hubiéramos hecho esta entrevista, Mina, de aquí a unas 3 semanas, yo podría estar autorizado a contarte cosas que me contaron algunos periodistas del diario ABC Color. Por de pronto, tengo que decirte algo. Armando Rivarola, jefe de redacción del diario ABC Color, recibiendo la orden directa de Aldo Zucolillo, todos los días en un memo decía apriete, 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 al punto que una vez un periodista le dice, pero no hay confirmación sobre esto. Zucolillo le dijo, no importa, apriete que va a salir algo más. Le dan protección a estos testigos, trabajan en esta causa, que hasta el día de hoy el diario ABC Color no es capaz de contar. Dice allí, lo que Camilo tendría que contar, ABC Color dice, ¿por qué compró más caro? Expliqué de 1000 maneras diferentes. Cuando vos compras en situación de emergencia, necesitas ahora, le decís, es diciembre, no tengo más presupuesto, te voy a pagar cuando tenga plata. ¿Qué pensás que te hace un proveedor? Claro, te aumenta. Y si el argumento de la fiscalía es, esta señora que está presa por hacer eso, a ver, vos me le podés odiar a Camilo Soares, decir, es un zurdo, un puto, todo lo que vos quieras, pero delincuente no soy. Ahora, Camilo, ¿qué vas a hacer ante esta situación? Porque, vamos a ser sinceros, o sea, pasó también con lo de Karina Rodríguez, ¿verdad? Siempre digo, muy bien, pudiste haber o no cometido este error, o sea, así como contás, o sea, yo voy a hacer el seguimiento de este y otros casos, pero evidentemente a los zurdos, como vos decís, o sea, le tienen en la mira, ¿verdad? O sea, no se trata a los grandes corruptos de este país de la forma que se le trata a los zurdos en este país, digo, en la justicia, y pasa también con otros seres humanos. Ahora, ¿cómo hacer para enfrentarte, digamos, a una justicia que todos los ciudadanos sabemos que es una justicia manejada, ¿verdad?, por diferentes poderes, o económicos, o políticos, ¿verdad? ¿Ante esto qué, digamos? A ver. Y mira, si yo tuviera una respuesta, probablemente no estaría inmerso en este problema. Ahora, lo claro y categórico es que la justicia en nuestro país no es que está prostituida, es un garrote que utilizan aquellos que tienen poder económico real para perseguir a sus adversarios. Mira, en estos días era el tema del juicio político a los ministros de la Corte en el Senado. Y uno puede decir, Sindulfo Blanco, Bajac son todos delincuentes, sí, pero los otros no son tampoco tiernos angelitos. Claro, claro.
decime qué entendés vos cuando el día antes... Sí, la fiscalía le imputa a Blanco. Por una causa de 2 años atrás. Sí, evidente. No, es que ahora llegamos... Pero independientemente a que sean o no, digamos que tengan sus errores, horrores, lo que sea, evidentemente que esto fue, como dije al aire, ¿verdad? Esto es una presión política para que él renuncie, para algo, digamos, ¿verdad? Mira, a mí me dice, vos que le estabas citando a Enrique Vargas Peña, él me entrevista ese viernes a la tarde y me dice, yo tengo que decir, porque él me dijo, te lo digo, yo tengo que decirte, yo creo que vos sos inocente, porque si vos estás procesado por esto, en este gobierno tiene un montón de funcionarios, entre ellos Marta Lafuente. Y yo no le estoy culpando de nada a Marta Lafuente. Sí. Estoy diciendo que es una causa brutal cómo se tiene doble parámetro y doble rasero aquí. Así mismo. Bueno, Camilo, queríamos simplemente poner esto en relieve. Es muy importante que independientemente a las simpatías o antipatías que tenemos hacia las personas, efectivamente acá todos deben ser juzgados con la misma vara. En relación justamente a la ministra Lafuente, yo le hacía una entrevista, ella no quería hablar con nadie, no hablaba, finalmente mi periodista de Radio 1000 la tomó y por eso habló conmigo, porque se negaba a hablar conmigo o con todo el mundo, me imagino, ¿verdad? Y ella me explicó, digamos, por qué esos precios y sinceramente yo creo que Marta Lafuente ahora va a ser interpelada, puede llegar inclusive a algún fiscal, dudo porque Marta Lafuente está protegida por el gobierno, pero digo, si no fuera Marta Lafuente, podría ser inclusive también imputada, al igual que fue imputado Camilo. Pero sinceramente, en la forma que ella explicó, a mí me quedó claro, por lo menos, que no se trataba de un acto, para mí personalmente, y eso que estoy mal con el gobierno, la Marta Lafuente no me quiere atender casi nunca, para mí no se trata de un acto de corrupción de Marta Lafuente, por ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Ella tuvo que explicarme, así como explica Camilo ahora, y bueno, y si uno se pone a escuchar las razones reales de los imputados, en este caso denunciada ministra de Educación, te das cuenta que tiene una lógica y una explicación real, digamos, que no significa una corrupción de ella, en particular en este caso, ¿verdad? Entonces digo, hay que escuchar, porque si no, nos dejamos llevar a veces por el Twitter, por las redes sociales, que sabemos que también las redes sociales están manejadas, entonces, todos condenamos a Camilo, todos lo salvamos a Camilo, todos condenamos a la ministra. Vamos a razonar, gente, vamos a escuchar. Y cada uno efectivamente tendrá su juicio, ¿verdad? Ahora, el juicio que yo pueda tener a favor de Camilo, en contra de la ministra, que sí, digamos, es intrascendente, pero los jueces tienen que actuar con justicia, gente. Así es que solamente esperemos que efectivamente los jueces actúen, ¿verdad? Con verdadera justicia, o realmente es hora de tomar cartas en el asunto, porque mañana te puede tocar a vos en cualquier causa, ¿eh? Justo te topetás con un poderoso, ¿verdad? Y vas a saber lo que es la injusticia en la justicia. Así es que vamos a hacer el seguimiento, Camilo, de tu caso y de otros más, para que no sea un chivo expiatorio más, Camilo, sino que se haga justicia, y si es responsable, que pague su parte de responsabilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Sí? Gracias a vos, Mina. Éxito siempre y un gusto reencontrarte. Te esperamos en Radio 1000 siempre, Camilo. ¿Puedo pedirme como invitado, tomar talento y sentarme allí? Todas las veces que quiera, Camilo. Bueno, estás ahí invitado. Bueno, atención, en Nachón te ayudan a crear tu mundo, ya sabes, de manera rápida y sencilla, impresionante. Mira lo que son esos vestidores, las texturas, los tonos, los accesorios, todo. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina de Meterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Luego de la pausa, no te pierdas, interesantísimo, la ministra de Justicia, que también, por cierto, se presentaron denuncias contra ella, ¿verdad? Contra un viaje que hizo y todas estas cosas. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y también vamos a hablar de todo lo que se está haciendo en las penitenciarías, luego de la pausa. Reinventamos Internet en Paraguay. Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Y ahora, más de 3 millones de paraguayos van a poder disfrutarla. La red 4G LTE con la máxima velocidad y mayor cobertura. Una razón más para que elijas Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Hazme
más? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. En Joseph vive la experiencia. Like you did when we were young, when we were young. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro Segundo Puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En la Semana de Acción Mundial por la Educación, desde este miércoles 27 de abril, en nuestros informativos te contaremos la singular historia de Kevin, un niño de 11 años que lucha contra las adversidades para recibir educación. No, yo ahora me estoy esforzando para ser un chef profesional. Las probabilidades de Kevin, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que podés disfrutar, ver tus series, películas, todos los videos que quieras, donde sea que estás, gracias a, porque tenés Full HD obviamente ahora, es que contigo. Así que, ¿qué estás esperando? Que con la red 4G LTE de Tigo tenés la más grande y poderosa del país, red en tus manos. Sumate ya enviando un mensaje sin costo a la palabra, con la palabra 4G al 458 o ingresa a tigo.com.pi/4G/chequeo y prepárate a disfrutar de esta experiencia maravillosa de tener 4G en tu celular. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Bueno, y siempre hablamos del tema de las penitenciarías. Lastimosamente, como siempre también, hoy estamos así con el tiempo limitado, pero vamos a tratar, aunque sea, mostrarle partecita de lo que se está haciendo con Carla Bacigalupo, ministra de Justicia. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Nina? Muchísimas gracias. Un gusto compartir contigo. Gracias. ¿Hace cuánto que sos ministra, Carla? Soy ministra desde enero. ¿Desde enero? Hace 4 meses y bueno, ya era viceministra. Estuve aquí contigo antes, ya claro, con Sheila. Sí, con Sheila. Me tocó ser viceministra de Política Criminal, luego ir a un cargo de jueza y retorné ahora a pedido del presidente de la República
para asumir el cargo de ministra. ¿Por qué la otra vez Julio Velázquez, creo, uno de los senadores, ¿verdad? Dijo, pero qué suerte que tiene la familia Bacigalupo, que tiene 2 ministras, porque ¿quién es la otra ministra? La otra ministra es Marcela Bacigalupo, la ministra de Turismo. Y es una rara coincidencia, porque en realidad Marcela está ahí por recomendación de Liz Kramer y del sector privado ya al inicio del gobierno. Y lo mío se dio por recomendación y por supuesto pedido de la exministra Sheila Beth, pero hace 4 meses y bueno, por pedido del presidente de la República también. ¿Y que ya estuviste ahí desde el principio también, como vice? Yo estuve, no como vice, estuve primero como directora general jurídica y luego como viceministra y bueno, estuve trabajando con ella. Cortito, antes de ir al tema que más me interesa, que es el tema de las penitenciarías. Estuviste denunciada en estos días, semanas, sobre el tema de cierta, no sé si se llama malversación o cuál era el costo sobre el tema de tu viaje. ¿Cómo quedó todo eso, Carla? Bueno, Mina, te agradezco mucho que me hayas preguntado inicialmente por ese tema. Eso fue total y absolutamente producto de una confusión. Cuando me llamaron a hacer una pregunta una tarde, a decir a dónde me había ido y quién había financiado, le dije exactamente que hice 3 viajes. Y los 3 totalmente financiados por las organizaciones que me han invitado. En el caso del viaje a India, el viaje fue totalmente financiado por la Fundación del Arte de Vivir, que hace 8 años está trabajando en Paraguay en un proyecto de reinserción en 3 cárceles. Es un proyecto de Prison Smart que está en más de 150 países del mundo, que es un éxito. Conozco el Arte de Vivir. Conoces. Y bueno, estuve invitada, un honor para mí, Nina, me fui a participar de 2 cosas muy importantes en la India, de un foro de líderes mundiales con Nancy Pelosi, por ejemplo, representante de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con miembros del Parlamento Europeo, miembros del Parlamento de los Estados Unidos, en fin, una inmensa cantidad de autoridades. ¿Qué objetivo era ese? Para ese hablar encuentro, y ese exponer viaje? sobre el plan de humanización de las cárceles y la o sea, que incidencia. tenía que ver con eso. Yo decía, totalmente. ¿se fue a relajar la ministra No. o algo así? A ver, ahí quiero aclararte. No sé meditar, nunca lo he hecho. Pero está bien que lo hagas No, también, pero... lastimosamente, nunca he tenido la oportunidad ni el tiempo de hacerlo. Y ahí, Nina, te quiero contar un poquito algo porque también es importante que la gente me conozca. Todo lo que tengo y le debo a mi familia y a mi formación. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Habla por mí sola, no necesito, no vine al Ministerio de Justicia para viajar. Ya he viajado y gracias a Dios tengo recursos. Vos y yo podemos dar gracias a la vida, somos mujeres privilegiadas, hemos salido de un muy buen colegio y estamos para servir. Y aposté trabajar en el Ministerio de Justicia, como mucha gente lo sabe, porque creo absolutamente en este gobierno que apuesta a la transparencia y al servicio con la gente. Porque eso hago en el Ministerio de Justicia. Recorro cárcel por cárcel, hablo con todos los internos, voy yo. No espero que los servicios tengan que venir a mí o el pedido de servicio, sino voy yo y creo absolutamente en lo que hago en mis funciones. Doy gracias por esta oportunidad de servir a través de este cargo que, bueno, que el presidente de la República me ha ofrecido y que la exministra realmente me ha confiado, porque ha confiado en la continuidad de las políticas públicas el presidente de la República al pedirme que asumiera esta función. Y te reitero, Mina, no fui a meditar, no lo hago, no conozco esa técnica muy buena, por cierto, fui a participar de un foro de líderes mundiales a exponer sobre el plan de humanización de las cárceles de Paraguay y sobre la incidencia del arte vivir en ese plan de humanización. Bueno, te cuento que no te invité para esto en particular porque no hice el seguimiento claramente del caso, así que no tengo tampoco tantas preguntas que hacerte porque nada más que manejo titulares, pero sí me interesa una cuestión que es la situación de los presos, no solamente porque en algún momento de mi vida estuve presa, ¿verdad? En la época de la dictadura, digamos, no como delincuente, sino que por persecuciones políticas, pero conocí el delito, la otra cara del delito, la otra cara de los delincuentes, ¿verdad? Y sé que hay gente que ha delinquido, ¿cierto?, que ha cometido errores en su vida, pero no son personas de desecho, ¿verdad? Y hay gente que sí que lastimosamente, personalmente creo que ya son irrecuperables, te digo también así, bueno, que soy la Madre Teresa de Calcuta. Creo que hay algunos de verdad,
tiempo que perder únicamente, ¿verdad? Porque así es la realidad, es mixta, la realidad es compleja, digamos, ¿verdad? Hay algunos que creo que ya no, pero otros que de verdad son personas maravillosas y gente que es una pena que se los trate como desechos, porque se convertirán efectivamente en desechos si no le damos una oportunidad en la vida. Entonces, quería conversar contigo porque sé que han declarado una especie de emergencia, digamos, en las cárceles. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la emergencia? ¿Y cuáles son las políticas? ¿Puede ser? Totalmente. Pero por favor, luego de la pausa, enseguida nos explica esto la ministra de Justicia, porque es de importancia para todos. Si no hacemos un plan de recuperación y de reinserción de las personas que están presas, pues cada día vamos a tener más delincuentes en las calles. Así que una tarea efectivamente que nos tiene que interesar a todos, porque todos corremos peligros con delincuentes en la calle. Y estamos reproduciendo delincuentes en vez de realmente hacer que cumplan una pena y salgan y se puedan reinsertar en la sociedad. Luego de la pausa. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay. Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país. El 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta 3 cajas de tinte. Cabello mediano, 2 cajas y cabello corto, 1 caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. En Joseph, vive la experiencia. Trust me like you did when we were young, when we were young. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. En el capítulo de este domingo de La esposa valiente. Es de esperarse que el esposo de la señora Xie esté completamente atrapado, ¿verdad? En realidad, estoy divorciada. Mi hija no es mi escudo. Yo soy el suyo. Yo tomaré cualquier ataque para evitar que salga lastimada. Moriré por ella si es necesario. ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame ir! ¿Qué estás haciendo? Ella es la culpable. Ella es quien dijo a la prensa que ustedes se divorciaron porque Hansen tuvo un romance. No quiero volver a ver a ninguno de los dos. Váyanse de aquí inmediatamente. Solo estaba tomando venganza. Porque toda la culpa es mía. La esposa valiente. Domingos a las 15:30 horas, solo aquí, por Red Guaraní.
ya sabes, Mateco, la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos para la construcción desde el techo hasta el piso, del piso al techo. Además, alquiler de equipos, grúas, contenedores y todo lo que precises para la construcción. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, tenemos unas modelos sensacionales, pero antes yo quiero que me entreguen mi regalo, ministra, por favor. Te hago entrega oficial. Que no sé si acá yo me voy a quedar con tu regalo, porque yo ya vi tu regalo. Está muy bien. ¿Qué es esto? Mina, te entregamos acá oficialmente un regalo de la marca MUA, la marca de reinserción social con el eslogan Encendé Esperanza. Es la marca que visibiliza toda la producción de las penitenciarías del país. Es un angelito que lo vas a poder ver. ¿Puedo mirar ya? Sí, claro. A ver. Ay, mira un angelito, qué tierno. Esto está hecho por las internas del Buen Pastor y el año pasado adornaron shoppings, paseos. Sí, vi. Claro, shopping. ¿eran esos? Estos son. Qué locura. Shopping Pinedo, el Paseo Boyani. Cierto, las chicas del Buen Te Pastor. admiran, Mina. Están esperando. Un súper, me están esperando, pero por favor, no más presa. No. ¿Verdad? Que me esperen de visita. Como líder, como ejemplo. Por favor, en serio. Porque chicas, quiero que sepan, yo también estuve presa en el Buen Pastor, como les digo, y miren, la vida me fue espléndida después. Así que espero que así también les vaya a todos, porque la vida me dio oportunidades. Claro, estuve presa por otro motivo, pero igual, presa, tuve que dejar de trabajar. El estar presa significa que dejes de estudiar, tuve que dejar de estudiar. Dejar la familia. Entonces, dejar la familia. Y bueno, hubo todo un proceso, obviamente, de reinserción, que yo tengo un privilegio, sé que mayor, como vos decías, que otras. Pero por eso que estas políticas son tan importantes, Carla. Eso bueno, estamos y este es el de Jenny, que ya voy a abrir, Jenny, mira. Chin, chin. Es un chal. Es un chal, mira. De crochet, Mira hecho por las chicas también. Este chal de crochet. Una obra de arte de las chicas. Mira qué locura. Espera un poco así. Voy a poner un poquitito. Chin. Una belleza. Ay, bueno, ustedes, Jenny y vos se reparten en todo caso. No, eso te iba a decir. Lo lamento, Jenny, pero vamos a tener que usar juntas. Miren lo que o podés usar, obviamente, como chal. Mejor extendido, ¿viste? Así, y toda transparente. Vos que sos toda sexy, Jenny. Me encanta. Miren lo que es este chal. Miren el trabajo. Vos sabés que yo aprendí inclusive a bordar y a tejer, a hacer crochet en serio. Y me hice dos blusas divinas. ¿Dentro del Buen Pastor? Dentro del Buen Pastor. Lo hacías con CICR Cruz Roja, porque ahí tenemos un taller de hace ¿sabes que años. se va a enojar mi profesora porque era una señora que iba con su hijo? El hijo, estoy hablando del 80 y pico, bueno, porque CICR está hace muchísimos años. No, pero del 80 y pico no. Ya no tanto. Yo estuve presa en el 86 y en el 82, imagínate, hace muchísimos años. No me estoy acordando, era una señora y su hijo hacía la parte de cuero, que también yo hacía manualidades en cuero. Bueno, muchísimas gracias, chicas, de verdad, por el regalo. Bueno, y hablando de la marca, MUA, ¿verdad? ¿Por qué MUA le pusieron? Por dos motivos fundamentales, Mina. Porque MUA, primero, materializa nuestra identidad, fortalece nuestra identidad. Es un nombre en guaraní y conlleva una luz. Porque MUA es luciérnaga. Exacto. Entonces, el doble valor, ¿verdad? De encender una esperanza y también de resaltar la identidad del Paraguay. Me encanta. Miren lo que son. ¿Y esto hicieron las chicas también? Bueno, estos vestidos son la expresión artística de la marca MUA. Porque para el lanzamiento de la marca MUA, Mina, hemos invitado, hemos involucrado a un sector de líderes naturales, nuestros artistas nacionales, que se han involucrado en forma gratuita, han donado sus obras de arte. Estos vestidos fueron confeccionados por las chicas del Buen Pastor, pero fueron pintados por, en este caso, Félix Toranzo, ahí está. por Michael Bird y por Melvin Roldán. Mirá lo que es. Qué sensación. Estos son 3 de los 20 vestidos, Mina, con los que inauguramos, con los que lanzamos la marca MUA ya hace 2 semanas. Ahora, estos vestidos no están a la venta, ¿verdad? No, estos vestidos son estrellas, son obras de arte que en realidad mucha gente nos está pidiendo ya comprar, pero por supuesto son todavía la muestra de lo que es esto, Mina, de la importante fusión que hicimos. Acá hicimos una intervención del arte en una causa social. Y eso es lo importante, mostrar cómo se pueden fusionar dos sectores, el sector social, pero de un gobierno nacional, de un gobierno en ejercicio, y un sector tan noble como es el de los artistas. Cuando le invitábamos a los artistas hace un mes a participar de esto, yo veía un entusiasmo no esperado.
Pensé que se iban a entusiasmar, pero vi una entrega total, incluso ya los artistas, y te cuento esta primicia, han ya donado sus derechos, han cedido los derechos sobre sus obras y ahora, por ejemplo, vamos a sacar una colección de pañuelos de edición limitada. ¡Ay, qué lindo! De cada una de estas obras con la firma ya, por ejemplo, de Félix Toranzo, de Ricardo Migliorisi, Michael Burd. Lo van a hacer en una tela, obviamente, más... De seda. Ah, de seda. Una belleza. Qué divino. Y bueno, ya vas a recibir también vos uno. Y lo que queremos es visibilizar con Y a ver, esto. y hoy, digamos, los productos de MOA, ¿dónde se adquieren, digamos? Porque viene el Día de la Madre, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, tenemos locales de venta ya comerciales y vamos por más. Ya tenemos 2 ofrecimientos de shopping que ya quieren habilitar un taller, un local de venta de reinserción social. Hoy tenemos locales de venta como el de la Fundación Princesa Diana, cuyos datos te voy a dejar para que ya la teleaudiencia sepa. También la primera cooperativa de ex internas del Buen Pastor, que es Cuñacatupiri con la Cruz Roja, también se venden ahí. También en Turista Aroga, en la planta baja de Senatur, en el local... la planta baja de Senatur, perfecto. Y también el local de la ARP, Asociación Rural del Paraguay, que ya también tenemos un lugar fijo. Próximamente en Shopping La Galería, una isla, Shopping La Galería, así una isla es, van a tener, qué bueno. de reinserción social y también en el Shopping Pinedo. Así que MOA, te cuento, Mina, que es un éxito. Ahora tuvimos una feria donde en 2 días se vendió por más de 10 millones de guaraníes. Las chicas felices, entusiasmadísimas. Hoy es un vergel, Buen Pastor. Y te invitamos a que vayas. Voy a ir, porque la noción que tengas de hace 10 años no es la misma de más hoy. De 20, más de... Ahí están. Sí, ya vi. Allá están. En el plasma, pero no están en el... Bueno, a ver, ¿por qué emergencia? Muchísimas gracias, chicas. Ustedes se pueden quedar igual ahí, porque son demasiado lindas, entonces me adornan un poco, ¿verdad? Pues yo ya, bueno. A ver, Carla, ¿por qué emergencia nacional? A ver, ¿qué está pasando? Bueno, declaramos de emergencia el sistema penitenciario, Mina, porque hemos llegado a un hacinamiento histórico de más de 6.428 personas. Es, por supuesto, un número ya muy elevado. Tenemos una capacidad solamente de 6.023 personas. ¿Esto es dónde lo estás hablando? En todo el sistema penitenciario del país. En todo el sistema. 21 ¿Esto incluye cárceles. Mujeres, hombres, todo? Todo. Mujeres, hombres, adolescentes. Y si me decís que hay 6.400 y pico, 6.500 para poder redondear. ¿Y tenemos capacidad para? Solamente 6.000 personas. O sea que estamos sobrepasadas. Estamos y en algunas cárceles en particular otra vez más, ¿verdad? Por supuesto. ¿O lograste redistribuir como para que, bueno, por ejemplo, Tacumbú, que era lo peor en términos de hacinamiento, ¿cómo está eso ahora? El problema con Tacumbú es que necesariamente tiene que alojar a muchas personas porque la mayoría de las causas judiciales, se tramitan en Asunción. Entonces, no podemos tenerlos muy lejos. Hoy tenemos 2.000 personas en hacinamiento solamente en Tacumbú. ¿Y cuánto es capacidad para cuánto? Tacumbú tiene una capacidad para 1.600 personas. Y hoy tiene 3.800. ¿Y cuál es la salida, digamos? Bueno, la salida, Mina, viene por varios cauces, ¿no? El primero, el más importante, es el de, digamos, el descongestionamiento de los procesos. ¿Por qué? Porque si hoy tenemos hacinamiento en las cárceles, es por la indefinición de los procesos judiciales. Si yo te doy el parte diario que traje para entregarte, para que puedas tener una noción macro, el 80% de las personas privadas de libertad no tienen condena. Es decir, están en prisión preventiva. Y eso es inaceptable. En América Latina tenemos un problema, digamos, general, pero sin dudas, Paraguay tiene la mayor tasa de indefinición de los procesos. ¿Qué implica que el proceso no esté definido? Que la persona tenga que asistir a sus audiencias permanentemente. Que por supuesto esté en un estado de violación de sus derechos humanos fundamentales. Porque una persona no puede estar privada de libertad sin definición de su condena. ¿Por más de cuánto? Por más del tiempo mínimo de la pena o por 2 años, según lo establece el Código Procesal Penal. Hoy tenemos personas 3 y 4 años en prisión preventiva. ¿A vos me decís en serio? Mina, 3 y 4 años están los números. O sea que si después le declaran inocente, digamos, se tragó igual ya estos años. Todos esos años. Y ya hemos tenido casos muy emblemáticos al respecto, vos sabes. Entonces, estamos primero luchando contra ese flagelo. ¿Y cómo hacen para hacerlo? Conformamos una mesa interinstitucional a iniciativa del Ministerio de Justicia. La primera mesa interinstitucional permanente de la República del Paraguay involucra al Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública, la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Y ahora también se acoplaron el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, porque ahí también hay muchas cosas que tenemos que ver. Esta mesa
que ya está trabajando a nivel técnico, pero también a través de las cabezas, lo que está haciendo es detectar los focos en los que, o los embudos, digamos, donde se trancan las causas, de manera a dar mayor agilidad a los procesos, tanto para personas prevenidas como condenadas. ¿Empezaste desde cuándo con esto, digamos, de la mesa? La mesa se conformó hace 3 semanas por iniciativa del Ministerio. De resultados, no podemos hablar todavía, pero sí ya veníamos trabajando en forma coordinada con la ministra Alicia Pucheta también. Con el Ministerio de la Defensa Pública hemos firmado un importante convenio con la Asociación de Defensores Públicos. Y te doy un ejemplo, en 3 semanas, hace poco logramos 300 libertades. ¿En serio? Ahora nos estás poniendo en libertad nomás, así la gente famosa. Por supuesto que no, ¿verdad? Los jueces son los que sacan las libertades, pero pudimos, digamos, agilizar porque invitamos a los jueces a que vengan a hacer audiencias a las cárceles. O que no saquen en libertad, por lo menos que tengan ya una condena y que la gente sepa, bueno, me voy a quedar 3 años acá, por lo tanto, tengo que hacer tales cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es, Nina, muy importante tu acotación. Si hoy tuviésemos los números invertidos, es decir, si tuviésemos más condenados que procesados, tendríamos una población mucho más apacible, abocada a la reinserción social. Nada peor que la incertidumbre. Totalmente. Y sobre todo, Nina, los gastos. Los gastos. Las personas que están procesadas tienen que ir a sus audiencias permanentemente. Los abogados siempre le venden, digamos, la ilusión de que esta vez sí van a conseguir la libertad. Entonces, una persona privada de libertad en prisión preventiva va mucho más a sus audiencias que un condenado. Un condenado va a partir del 50% recién a una nueva audiencia. Claro. Tengo que ir a una brevísima pausa y luego quiero saber, ¿y qué pasa con los que salen en libertad? ¿Sí? Luego de la pausa. Así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia. Jasmine. Hola. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Reinventamos Internet en Paraguay. Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Y ahora, más de 3 millones de paraguayos van a poder disfrutarla. La red 4G LTE con la máxima velocidad y mayor cobertura. Una razón más para que elijas Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño.
Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Compartamos un momento de oración. Escuchando a Dios, que se nos da como alimento con su palabra. La Santa Misa Matutina, todos los días, 6:15 de la mañana, por Red Guaraní. La noticia, la información, la entrevista, el análisis. Germán Martínez te presenta todos los jueves a las 22 horas La Clave, solo aquí, por Red Guaraní. Hasta inclusive nosotros comíamos de la basura, comíamos. No niego luego. Yo me rebuscaba para darle comer a ellos de la basura. Y comíamos de la basura, no niego. Inclusive llegué a cortarme las venas. Esta historia y muchas otras están en Poder para Cambiar. Un programa con historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Poder para Cambiar. Todos los días por Red Guaraní. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010. Y te llevamos el libro, Poder para Cambiar, hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010, las 24 horas, y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. Hoy puede ser un gran día. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, Casi Brasil, los teléfonos ahí en pantalla y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Se me reba el tiempo, apenas 4 minutos, pero no queríamos dejar de recordar que se viene el Día de la Madre, así que compren en MOA todo lo que tenga que ver para mamá, que hay realmente muchísimos regalos. Ministra, me ibas a contar algo histórico, que después de cuántos años... Te cuento como resultado de esta mesa interinstitucional, Mina, y este trabajo coordinado, tenemos ahora que los ministros de la Corte van a las cárceles. En el Buen Pastor... Antes iban, ¿eh? Antes iban, pero hacía 8 años que no iban y ahora hace poco estuvieron en el Buen Pastor, los ministros de la Sala Penal y otros ministros, ellos mismos atendiendo a cada interna para saber el estado de su causa. Y este viernes, Mina, van, después de más de 10 años, a Tacumbú. Este viernes. Este viernes ahí tenemos en Tacumbú, voy a estar ahí también. Y la que te habla, Mina, trabaja también y va a cada cárcel a hablar con cada interno por cada celda, porque si no conocemos lo que gobernamos, no podemos hacer una buena función. Eso decía mi mamá, esa era, siempre decía mi hija, si no conoces no vas a saber mandar, no vas a poder saber pedir. Bueno, por ultimísimo, ministra, ¿qué pasa hoy? Digamos, hay también, así como sé que lo están haciendo con mujeres sobre todo, luego vamos a ver si podemos hacer un programa solo y exclusivamente Tacumbú y otro solo exclusivamente Buen Pastor. ¿Puede ser? Perfecto, cuando quieras. Pero ahora en particular, ¿qué pasa con los que están en libertad? Porque la otra vez le conocí a un empresario que lo amo, porque imagínate que está dando trabajo a los limpiavidrios, a todo esto, Tomás. Y también, Tomás, sí, da a mujeres, y me dijo que son las trabajadoras ejemplares, son las mujeres que salieron del Buen Pastor. Así ¿verdad? Es, Mina. Tenemos muy buen trabajo con el señor Tomás Dávalo, es nuestro protagonista del cambio, porque nosotros lanzamos un programa este año que se llama Sumate a ser protagonista del cambio. Tenemos a un Ignacio Ibarra que montó la fábrica de maquila en la cárcel de Ciudad del Este. Y que también tiene excelentes referencias sobre las mujeres. Excelente, Tomás Dávalos también. Hoy por hoy, Mina, puedo decirte que las egresadas y los egresados del sistema penitenciario tienen una oportunidad que el Ministerio trata siempre de otorgarles a través de estos empresarios. También tenemos Capaco, ahora se sumó también Paseo La Galería y otros empresarios como Masa, que están dando una oportunidad a las personas egresadas del sistema penitenciario. Ya tenemos 2 albergues post-penitenciarios para Tacumbú y Buen Pastor, y luego ya para el 6 también próximo a inaugurar. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, porque hay que dar también buenas noticias, no solamente malas noticias. Así que última. No puedo dejar de agradecer a Humberto Yamil por las divinas modelos que siempre nos da en forma
tan generosa, y también a Romy de Peluquerías Romy, que siempre está con nuestras modelos para el impulso de todo lo que es la reinserción social, Mina. Muchas gracias. Me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, y se nos refue el tiempo, así que no puedo hacer ya ni un comentario. De verdad, este tema es muy importante para todos, y todo aquel que pueda colaborar, o aquel empresario que pueda dar trabajo, etcétera, ponerse en contacto con la ministra de Justicia. Una página, decime también, ministra, para poder visitar. La página web del Ministerio de Justicia, www.ministeriodejusticia.gov.pi. Perfecto. Ahora sí, chao, chao, muy buena noche. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ya saben, de lunes a viernes de 8:30 a 12, Radio 1000. Muy buenas noches. Asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo, con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados.